Cuterea, cuterea cayó en Boma, Longa, Quisa, Longa, Muana. Es cuando decimos que la ganga terminó de trabajar. Decimos así: a cuterea cayó en Boma, Longa, Quisa y Longa, Muana. Cuando amarramos la encila, cantamos arrurú, encanga la encila. Arrurú, encanga la encila. Arrurú, encanga la encila. Estamos amarrando las cuatro esquinas la mamba siré. Zambiampunga con buenos modos, con buenos modos. Primero yo, Longa, aquí Zonga. La Quiyumba, primero yo, padre mío. Saluda a Cheche Villaya. Buenas noches, buenas noches. La buena noche, la santa noche. Buenas noches, la buena noche pa' Tolón Fumbe. Buenas noches, yo van a saludar Longanga mía. Buenas noches, pa' todos los tatas, la buenas noches. Buenas noches, pa' todos los yayi, la buenas noches. Buenas noches, yo van a saludar mi cuna lombo. Buenas noches, yo van a saludar mi zarabanda. Buenas noches, pa' todos los fumbe, la buenas noches. Buenas noches, escucha mi cuento, la buenas noches. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano podemos encontrar formas primitivas que son recopiladas a través del tiempo. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza bruta y viva que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Bajo todos estos conceptos de las reglas africanas, Palo Mayombe enseña en sí las formas primitivas que antes nunca se habían visto y por supuesto en las manos del Tataí Tiraca Batalla Mundo Guardo Sesti. Por lo tanto, hemos podido enseñar y hemos podido dramatizar la escena folclórica para así llegar a todo con esa intención de poder transmitir a las personas formas primitivas antes nunca vistas y por supuesto existentes y auténticas en esta religión. Osvaldo Sesti, a través de 50 años, ha demostrado estas formas primitivas que han dejado mucho que decir a esos ganguleros que de la noche a la mañana son ganguleros improvisados. Sabemos que una de las cosas más importantes que tiene el gangulero es poderse proteger de la huanga o brujería o mayumba que le pueden hacer otros religiosos. Y esto lleva al religioso a tener cierta ansiedad por no poder defenderse de los hechizos o brujería que hacen otros ganguleros en su contra. Por lo tanto, un gangulero que conoce esta religión puede transmitir a todas las personas con el único ánimo de engrandecer estas enseñanzas y poder dejar un legado a través del tiempo para sus mejorías en este campo que a través del tiempo se ha ido manifestando y que hoy en día existen muchos ganguleros pero que carecen de los conocimientos necesarios. Ya sabemos que hace 60 años para acá se han ido muriendo aquellos ganguleros que habían dejado un legado importante en nuestra religión, sobre todo en la isla de Cuba. Hoy en día existe un debate entre los propios nuevos ganguleros tratando de utilizar esta religión como medio de explotación y, por supuesto, con el único interés monetario y su único Dios es el dinero. Por lo tanto, hemos tratado de demostrar formas primitivas que van a estar muchas veces en contra de las opiniones de esos religiosos que de una forma o de otra son religiosos improvisados. Nadie antes había demostrado tanto como lo ha hecho Osvaldo Sesti, el Tataí Tiraca, a través del tiempo. Por lo tanto, ver un video de esta índole no solo nos va
a enseñar y nos va a abrir la mente de poder ver formas de trabajo antes nunca vistas, presentaciones a mamá chola con los geleles, huevos, o podemos presentar cómo podemos hacer una enganga. Primero que tenemos que virar la boca abajo por un tiempo para que no se metan espíritus dentro de ella. Esto quiere decir que cuando usted va a hacer una enganga tiene que virar la boca abajo por lo menos 4 o 5 días para que no existan espíritus que se meten en ella, y cuando hacen la enganga entonces va a tener ese arrastre de esos espíritus. Siempre decimos algo nuevo porque esto va a engrandecer a esta religión y sobre todo a los creyentes. Si usted va a hacer una enganga, se supone que la enganga o el cardero o el cucho tiene que estar boca abajo. Muchos ganguleros lo dejan hasta por un mes, y después que van a hacer la enganga queman en tumbo alcohol dentro de ella para así romper cualquier acción que pudiera haber recibido esa cazuela de hierro y haberse metido algún espíritu dentro de él. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer una enganga, no ponemos la enganga boca arriba y ponemos los palos y para después coger los palos y ponernos a armar la enganga. Eso está completamente mal. Primero tenemos que hacer que el caldero esté boca abajo. Muchas veces hacemos trazo arriba de él para así eliminar corrientes o espíritus que se metieron en él, porque al construir una enganga entonces llevará el arrastre de esos espíritus que están ahí, y cuando vengan otros espíritus no pasará nada porque pensarán que esos espíritus están puestos ahí por el que está construyendo la enganga, el tata o el tataíta que hace esa ceremonia. Siempre es bueno aprender, porque si no aprendemos nunca vamos a saber, y lo más justo es, como dice, escuchar para poder entonces aprender y poder mandar. Si usted simplemente hace una enganga y esa enganga, como la veo yo muchas veces, que ponen ahí los calderos y ponen ahí los palos y todas las cosas, al construir la enganga ya existen espíritus que van a estar dentro de ese cucho, de ese caldero de hierro, o caldero de 3 patas, y al construir la enganga va a tener ese gran problema. Espíritus que van a estar viviendo ahí como si fuera su casa, y los espíritus que van a traer de la enganga no se van a dar cuenta que esos espíritus se metieron ahí, y eso nos va a traer mucho arrastre. Y estas son muchas veces las engangas que construyen y que están enredadas porque el tata no tenía estos conocimientos. Claro que ahora vamos a tener esta oportunidad de poder entender más sobre esta cultura, dándonos esa ventaja que otros ganguleros no han conocido. Y por lo tanto, lo importante de un gangulero es poderse también defender de la guanga o brujería que le hagan otros religiosos. Las engangas todas son diferentes, según las deidades que sean. Por lo tanto, una enganga de zarabanda va a ser diferente a un candango de 7 rayos, o un candango de 7 rayos va a ser diferente a una enganga de centella, ya que las engangas de centella son muy diferentes a las engangas comunes que existen. Igual que construir un tiembla-tierra es diferente a todas las engangas completamente, porque lleva diferentes cosas que no las vamos a mencionar como es natural por ética religiosa. Pero sí, cuando hablamos de esta religión, damos puntos importantes que nos van a gratificar a nosotros mismos al entendimiento de una cultura milenaria que llegó a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Para mí, Palo Mayombe es importante. Palo Mayombe puede resolver muchas cosas, a pesar que la religión no va a resolverlo todo. Pero en muchas ocasiones
sí podemos abrir nuestros caminos, podemos tener una vida mejor y poder en realidad encaminarnos a un punto directo, como decimos, a un faro. Si nosotros desconocemos esta religión y hacemos cosas que no están debidamente en estas artes, al final nos traerá problemas, nos traerá arrastre, y no solo eso, vamos a tener conflictos hasta con nuestros propios ahijados. Los ahijados, muchos de ellos, tratan muchas veces de averiguar fuera del padrino, y a pesar que no le diga nada al padrino, ellos van sintiendo de que ese padrino no lo está enseñando correctamente y que ese padrino en realidad no sabe las reglas congas afrocubanas del palo monte o palo mayombe, cayendo en sí en una duda que va a tener el ahijado en contra del padrino, porque sabe que no ha estado obrando bien ni cuando construye una enganga. Esta es la oportunidad para aquellos padrinos que están fuera de estos conocimientos puedan adquirirlo en base a estas enseñanzas que he podido transmitir a través de 50 años. Palo mayombe para mí es importante. Palo mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza, cayendo, por supuesto, en las formas primitivas más auténticas, antes nunca conocidas, y que damos a conocer por esos legados dejados por los africanos en Cuba. Si de este modo usted puede entender un poco más sobre esta religión, es cierto que sin duda aceptará formas primitivas que antes fueron desconocidas para usted, y al construir una enganga sabemos que tenemos que mantener ese orden. Si al construir el fondo de canasta tenemos que saber cómo construimos una enganga de acuerdo a las deidades que sea. Un ensala maleco para todos los tata, tataíta, ya y engueyo, y que sambiampungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con golango nunca tesis y tesia, mundo cuava. Agüe son agüe, carajo. Si no sabes, no te metas. Candela, quema el culo.